Un feliz día para cada uno de ustedes. Hoy estamos en el segundo domingo del tiempo de Cuaresma, evangelio que nos habla de la transfiguración del Señor. Esta vez la tocamos desde Mateo capítulo 17, versículos 1 al 9. Acordémonos que Mateo es el evangelio de la razón. Razón porque está dando las causas justificadas, concretas, seguras, coherentes, para que ustedes y yo sigamos el camino de Jesús. Si queremos, usted decide si quiere o no quiere, pero si queremos seguir el camino de la salvación. Entonces, por eso Mateo propone estas causas justas. Además de estas causas justas, Mateo escribe en arameo, un arameo perfecto, sin necesidad de ir como dice, a las márgenes de las traducciones, ¿no? No es necesario. Perdón, traducciones no, a las márgenes literales del texto de Mateo. En cuanto a composición gramatical, no es necesario. Porque Mateo es un arameo perfecto, un arameo paleo perfecto, perfectísimo. Lo que sí es bastante difícil de traducir, porque vuelvo y digo, o sea, no se puede hacer un contexto literal, porque al ser un arameo tan perfecto, es un idioma asonántico, es decir, no tiene vocales, y al mismo tiempo, obviamente, lo que llama la parte constructiva, la prepositiva, el sustantivo, todas diferentes acciones del arameo que lo constituye, entonces es bastante complejo traducirlo. Voy a quedar únicamente con este versículo. Acordemos que también nos habla Marcos y Lucas, la transfiguración. Vamos a quedar con este versículo 5 del capítulo 17. Dice, sobre todo en la parte C, dice: y aquí una voz salida de la nube que decía: este es mi hijo querido, en quien me agradé. Escuchadle. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mateo, vuelvo y digo, escribe en arameo. Y me voy a quedar con ese fragmento. A pesar de que Lucas y Marcos también lo toman, Mateo lo toma desde la causa justa del arameo, o sea, más complejo todavía de traducir. Porque cuando se expresa la voz desde la nube, pero obviamente de la acción de la Shekinah en arameo hebreo, que es la misma palabra, así la presencia santa de Dios, entonces está hablando de la siguiente forma. Está queriendo decir abhata, ¿verdad? Abhata havinu, havitu shmanu. O sea, es traducir esas palabras. Traducir esas palabras es muy complejo. Es muy complejo porque usted dirá, no, pues obviamente traduzca palabra por palabra. Error en la exégesis. Gravísimo error. Usted no puede tratar de traducir de forma literal, palabra por palabra, porque estamos hablando de un idioma primeramente asonántico, sin vocales, y segundo unos contextos gramaticales, digamos los grafos como tal del sistema, digamos la parte sintáctica de lo que es la lengua aramaica y hebrea. Gravísimo error, gravísimo error, gravísimo error. Entonces, abhata javinushmunu. O sea, prácticamente nos está queriendo decir, Mateo lo toma de esta forma, Mateo lo toma de esta manera, y al traducirlo más o menos en los visos de la traducción de este fragmento, está queriendo decir: el Padre que se complace en Jesús, el Padre que se complace en Jesús, el Padre que ama desbordantemente a Jesús. Es decir, nos está mostrando el amor, el Dios Padre nos está mostrando que en su Hijo, ¿verdad? En su Hijo Bajata, o sea, Bajata Avinu Shimno. O sea, mi Hijo en quien se complace, el Padre, es decir, nos está mostrando a su Hijo, que es la muestra más grande y perfecta del amor del Padre. De manera que al ser la muestra más grande y perfecta del amor del Padre, pues entonces también nos está advirtiendo que para que ustedes y yo alcancemos la salvación, tenemos entonces que ser como su Hijo. Y algunos dirán, algunos se rasgarán las vestiduras, dicen, pero ¿cómo es posible que yo no sé qué, de una cosa y que otra? No, es como quien dice la alerta, pilas, pilas. El Padre tiene su mayor manifestación del amor por nosotros en su Hijo. ¿Y cómo lo conocimos a su Hijo? A través de la carne que Él tomó de María. Si quiere usted, ahí sí puede rasgarse las vestiduras y cortarse el pelo, así como hacían los judíos antiguamente, rasgarse pelarse la cabellera, quedarse calvo y rasgarse las vestiduras. Pero no hay más, no hay más. Tomó la carne de María, y esa es la carne que Él está mostrando. Es decir, el Padre está mostrando la carne por la cual usted puede observar
a la manifestación más grande del amor que Él tiene con nosotros, que es su Hijo. Y si usted quiere, por eso el último fragmento de este texto que estoy tomando, Shimunu, quiere decir que para alcanzar la santidad, usted tiene que parecerse, nosotros tenemos que parecernos a Él. O sea, ustedes y yo tenemos que parecernos a Jesús. Entonces muchos dicen, no, qué lindo, qué bello el texto de la transfiguración, hermosísimo. Pedro hasta dice que tuvo como se inquietó un poco y dijo Jesús, no tenga miedo, tranquilo, no temáis, tranquilo, no tenga miedo. Pero, ¿por qué? Porque Pedro escuchó la voz, Juan escuchó la voz, Santiago escuchó la voz. Y como ellos también hablaban arameo, entonces imagínense, la manifestación más grande del amor es Jesús, del amor del Padre por nosotros es Jesús. Pero si ustedes y yo queremos llegar a la santidad, llegar a donde está el Padre, tenemos que ser como Jesús. Entonces la transfiguración hoy, la transfiguración siempre lo ha sido el texto, el segundo domingo de Cuaresma, pero entonces ¿a qué nos invita y más que todo nos exige? A que entonces nuestra vida sea una vida similar, idéntica o igual a la de Jesús. Y algunos dirán, pero ¿cómo voy a hacer eso? No, es que obviamente a usted no está diciendo que usted no viva sin pecado, sino que se corrija el pecado, hermano. A usted no está diciendo, no, es que es el pecado. No, el pecado siempre va a existir. La única que no tuvo pecado fue la Virgencita María y el Señor Jesucristo. Ya. Pero el pecado siempre va a existir porque es debilidad de la carne. Y es donde usted tiene que luchar. Y así como si usted quiere parecerse a Jesús, pues debe luchar contra la carne. Jesús no tuvo ningún pecado, pero cargó sobre sí todos los pecados de la humanidad. Nosotros lo matamos. Le matamos al hijo de María, se lo matamos con nuestros pecados. Por eso en la medida que usted es consciente de que tiene que parecer a Jesús, su lucha es contra el pecado. Que fornico, deje de fornicar. Que adultero, deje de adulterar. Que tomo trago y me emborracho, deje de tomar trago y emborracharse. Que consumo droga y me lo he dicho, me vivo en otro mundo, pues deje de consumir droga, hermano. Que como mucho, deje de comer tanto. Que digo mentiras, no diga mentiras. Siempre diga la verdad. Que me lo he dicho, en fin, un cúmulo de cosas que usted dice y la gente dice y una cosa y otra, pero no se parece a Jesús. Por eso yo siempre he dicho, hay personas que siguen mucho a Cristo, supuestamente, entre comillas, que dicen a Cristo, pero usted va y revisa su vida sin querer, sin meterse en la vida de los demás, y no están dando testimonio de Cristo. Puro no está dando testimonio de Cristo. Lastimosamente nuestra vida no está dando testimonio de Cristo. Entonces, y si seguimos a Jesús y adoramos a Jesús, pero no luchamos contra el pecado, entonces ¿dónde quedan nuestras vidas? Entonces ¿dónde queda esa manifestación que el Padre nos muestra? La mayor muestra del amor del Padre es su Hijo, y Él quiere que nos parezcamos a su Hijo. Y entonces ¿dónde está nuestra vida? ¿No hay conversión? Por eso la transfiguración, el texto, el segundo domingo de Cuaresma, es la conversión, la transfiguración. Dirán, no, qué lindo, Jesucristo se transfiguró, qué lindo se manifestó. ¿Y ustedes y yo qué? ¿Ustedes y yo qué? Si es que la lucha contra el pecado es para que usted se transfigure, es decir, se parezca a Jesús, para que el Padre vea en usted a Jesús. Y Jesús tomó la carne del Hijo, la carne de María. Entonces María es su mamá, pues pidámosle a ella que nos ayude, que nos agarre con su manito, nos cubra con su manto maternal de amor y nos permita cada día más parecernos a Jesús. Es decir, luchar contra el pecado. Luchar contra el pecado que nos impide seguir el camino de Jesús. Nos impide seguir el camino de Jesús. De lo contrario, hermano, usted puede ir a Eucaristía, ir al Santísimo, orar el rosario, hacer obras de caridad, hermano, pero si la lucha suya no es contra el pecado, hermano, se puede, no, me he dicho terrible, se puede ir uno apartando eternamente de Dios. O sea, uno no está reflejando a Cristo, porque la lucha es contra el pecado, contra el pecado. Claro que usted tiene que hacer obras de caridad, las tiene que hacer. No es que así hace Jesús, así hacía Jesús. ¿Que tiene que orar? Claro. ¿Quién más que Jesús oraba toda la noche, como dicen los textos evangélicos, bíblicos? Claro. Que oraba, claro, siempre oraba. Amaba a los demás porque veían ellos el rostro del Padre. Ustedes y yo creo que vemos a un pobre mendigo en la calle tirado y vemos en el rostro desfigurado del tipo. Y no somos capaces de ver a Jesús como lo hacía, por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta, tantos grandes santos que veían en esas personas pobres y sufrientes, como el Padre Pío, que veía, como decía él, en el enfermo y pobre,
está doblemente Cristo, y lo veía. Nosotros a quién vemos, al pobre mendigo ahí tirado, que no somos capaces de ver más allá de nuestras narices. Entonces, ahí está el resultado de la transfiguración. Por eso el día de hoy, indispensable, Santo Eucaristía, Santo Rosario, Visito Santísimo, horas de caridad y confesión. Que nuestra vida se transfigure, y acuérdese, escúcheme bien, la manifestación más grande de Dios es su Hijo, quien tomó carne de María, y por eso los discípulos, y cuando usted y yo nos muramos, lo podemos ver con la carne glorificada que es de María, Santísima. No se deje engañar, que es de María Santísima. ¿Y qué nos pide? Que nos parezcamos a Jesús. Entonces tenemos una madre que aquí debemos pedirle para que nos ayude. Y nuestra lucha es directamente contra el pecado, contra nada más. Sea consciente de sus errores. Como decía San Agustín, mi mayor vanagloria era no creerme pecador. Así lo dice el texto original. Mi mayor vanagloria, o sea, su mayor gloria supuestamente se ufanaba de no creerse pecador. Y hartaba, tomaba trago, se acostaba con muchas mujeres. Una vida licenciosa. El fruto de la oración de Santa Mónica fue la conversión de San Agustín. Ahí está. Y entonces, ¿nosotros qué? ¿Será que usted y yo... Eso no es fácil. Seguir a Cristo no es fácil. Porque nos pide que nos parezcamos a Jesús. Ahí está. Transfiguremos en el Señor Jesús, es decir, parezcámonos a Jesús. Indispensable, ya sabe. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. María Reina de la Paz, ruega por nosotros. Indispensable que nuestra vida sea cada día más parecida a Jesús. Revisémonos. Cada vez que usted vaya a cometer un pecado mortal, piense y dice, uy, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Me estoy acercando a Dios o alejando de Dios? Esa es como la medida del primer discernimiento que van los padres de la iglesia. Lo que me acerca a Dios, bien; lo que me aleja de Dios, re mal. Dios los bendiga, que estén muy bien. Feliz día.